Yo tengo una teoría que cuando algunos dirigentes del kirchnerismo hablan, no lo hacen solo por ellos, sino que forman parte de algún guiño de la vicepresidenta de la Nación. Estoy pensando en Fernanda Vallejos, en el Cuervo Larroque y demás. Bueno, ahora apareció alguien más que tiene mucho que ver con Cristina. Sin lugar a dudas, Amado Vudú reapareció. Amado Vudú. Y sabés que salió a bancar a Juliana Di Tulio para que no se quede sola con esta lógica de salir a cazar Casas de cambio. cuevas, a salir a cazar a las cuevas, que lo dijo Juliana Di Tulio, Sí. estoy mezclando ya nombres ahí. Amado Vudú salió ayer, habló en Radio 10 esta mañana y defendió lo que dice Juliana Di Tulio de llevar a policías a las casas de cambio. Escucha, lo decía así. Me parece que lo que planteaba Juliana Di Tulio, bien leído, como vos decís, Mauro, no en el título, es una respuesta política que muestra al gobierno en acción. Y creo que ahí hay una necesidad de que el gobierno aparezca con más acción, ¿no? O sea que no lo ves mal. No, de ninguna manera, porque está hablando de una cuestión que es ilegal. Vos fíjate que en Argentina ya tenemos tipos de cambio formales o legales diferenciales, y encima te aparece este sistema ilegal que cada 2x3 ha sido un problema en la Argentina, ¿no? Es increíble porque incluso plantean esta lógica de mal leído. Yo no entiendo dónde ven lo mal leído de la frase de Juliana Di Tulio. A lo sumo dicen lo de casas de cambio, que en realidad las casas de cambio son legales. Ella aclaró eso, que no es casas de cambio, sino cuevas. Pero en el contexto es lo mismo. Es y menor. aparte es un desconocimiento total de cómo funciona hoy el mercado del dólar blue, que es por WhatsApp. Pero digo, la libertad del libre mercado, la oferta y demanda, no van a poder abolirla, por más que digan estas pavadas. Me voy a ir a Estados Unidos, pero para anticipar lo que es la visita... Y aparte, perdón, Luis, lo cínico de que un delincuente condenado esté hablando de legalidad e ilegalidad del dólar. Total. No, pero quiero decir que también habló de la reunión Batakis-Georgieva, Sí. como para anticipar un buen clima, ¿qué dijo? Que no ayuda en lo más mínimo. Es decir, que Argentina esté, la máxima autoridad en materia económica de Argentina, reunida con el FMI, con lo que necesita hoy Argentina el FMI, que se junten, no ayuda en lo más mínimo. Diego Laje es nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Buen día, Nación, para vos, Diego. ¿Cómo estás? Un gustazo acompañarte, Luis, y un saludo grande, por supuesto, para Gabriel y Guada allí presentes y al resto del equipo. Y te cuento que sí, buena parte de lo que está pasando aquí en Washington, en la capital de Estados Unidos, mientras la ministra de Economía, Silvina Batakis, se reúne con David Lipton, uno de los miembros uno de los asesores internacionales, el asesor internacional más importante del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro es el Ministerio de Economía de aquí de Estados Unidos, ¿no? Mientras se reúne con él, pasa a verse con Cristalina Georgieva en el FMI. Recordemos que son muy poquitas cuadras en el centro de Washington, entre una oficina a la otra, es casi nada. En ese contexto es donde muchos están preguntando, como ustedes decían al principio, como vos preguntabas, Luis, cómo funciona una economía que no funciona, pero que debe plata y que tiene que prometer un montón de pagos, un montón de compromisos que tomó el antecesor de Batakis, Guzmán, y que ahora, por supuesto, quedan un poco en el aire o un poco en duda, Luis. Ahora, la pregunta es, ¿la ministra de Economía va a intentar rascar la olla de algún préstamo, de alguna ayuda y, como siempre, pedir perdón por incumplimientos que por enésima vez hace la Argentina de los acuerdos? ¿Ves plafón para que alguna de las dos cosas funcione? Mucho análisis para hacer en lo que vos proponés. Primero, se encuentra con Lipton, no se encuentra con Janet Yellen, la jefa de Lipton y la jefa del Departamento del Tesoro. Quizás, aclaremos una cosa, la primera apuesta desde Buenos Aires venía a verla Yellen. La idea era verla Yellen, una mujer que tiene el oído del presidente Joe Biden en cuestiones económicas, que dirige con solvencia las cuestiones técnicas de la economía. Primero no la vio Yellen, la vio el tipo que se dedica a las internacionales, claro. Nos conoce bien, viene del FMI, Lipton, es un hombre que tiene su historia, pero no es Yellen. Primer dato para tener en cuenta, dato político. Segundo dato para tener en cuenta es, se va a encontrar con Cristalina Georgieva, se va a encontrar con la directora ejecutiva del FMI. Ella
ya negoció con Guzmán un acuerdo que ahora vienen a borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Y como bien decías, Luis, por enésima vez la Argentina. Y tercero, está el elemento que uno habla con analistas, con funcionarios aquí en Washington y ellos se preguntan, ¿cómo es que la Argentina tiene la crisis que tiene si lo que vende la Argentina está más caro, que es el alimento? Claro. ¿Cómo puede ser que ustedes no tengan plata, no tengan que estar pasando por un momento rosa en lo económico? ¿Por qué están pasando por este momento? Y ahí está la clave de la explicación que no se puede dar, perdón. Existe una postura acá muy en boga, sobre todo en el oficialismo, respecto a que el FMI no va a dejar caer a la Argentina, que el FMI, como en la deuda que tiene Argentina, va a hacer todo lo posible para que no caiga en default y por eso va a ser un poco más flexible de lo que es normalmente. ¿Ves esa visión en Estados Unidos que están viendo esa flexibilidad del porte del fondo o ves un fondo mucho más duro de lo que fue hasta ahora en este primer tramo del kirchnerismo? Yo en este momento te diría que veo, al menos en el sentimiento de las conversaciones que tengo, menos paciencia con la Argentina. Por supuesto, es futurología, no te puedo decir qué va a pasar mañana, pero hay menos paciencia con la Argentina. Hubo declaraciones muy fuertes por parte de Buenos Aires viniendo en contra de aquí. Hubo una situación que complicó en términos de la economía innecesariamente lo que le pasa. Y por otro lado, sí también hay que aclarar, hay una conciencia, pero ya esto no se habla cuando se habla de Argentina. Esto es algo que se habla en Washington cuando se habla de Estados Unidos. Claro. Y un dato también importante. Hay una conciencia de que América Latina se la dejó de lado, de que se le prestó demasiada atención a la guerra en Afganistán, en Medio Oriente, la situación en China, por supuesto China emergiendo como competidor estratégico de Estados Unidos. Y en ese contexto, lo único que te diría cambia, ablanda las posturas en Washington a favor de la Argentina, no es la Argentina, sino la competencia estratégica con China. Claro. Y desde esa perspectiva quizás sí enfocaría lo que vos decís. Pero cuidado, es una cuestión en la cual también la Argentina tiene que ser diplomáticamente muy clara y no lo es. No, es que hay una actitud vidriosa en general en la política exterior de la Argentina. Quiero sumarlo, Diego, a Luis Palma-Cané, nuestro amigo economista que está aquí. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Viste que nosotros tendemos a asumir lo que pasa con el dólar. Yo digo, veo un 3.34 y está bajando el dólar. Mirá que bien. Claro, mirá que bien, me dice él, que me corre rápidamente. ¿Me das un cuadro de situación de cómo arranca económicamente esta semana? Arranca igual que hace 2 semanas, digamos, de mal en peor. Porque yo creo que lo importante es clarificar o definir cuáles eran las condiciones necesarias, no necesarias y suficientes como para que esto, a partir de la salida de Guzmán, se pudiera ir encaminando. Y yo te digo, si repasamos las condiciones, primero que hubiera un acuerdo político en la famosa reunión del domingo a la noche. Eso no fue un acuerdo político, eso fue una tregua de bandera blanca en el cual, desde mi punto de vista, yo te diría que Alberto Fernández ha dejado de ser presidente en su fase ejecutiva, digamos. Segundo, que la ministra o el ministro que iban a designar debiera haber tenido un peso específico propio, digamos, que el mercado lo respetara. Y con todo respeto, valga la redundancia, el mercado a Batakis no le apuesta para nada, digamos. Segundo, que ese ministro tuviera un plan económico, como Dios manda, un equipo económico también con peso específico, y que rápidamente llegara a tomar determinadas medidas, no solamente anunciar las medidas que anunció Batakis en su momento y que se van emparchando ahora, que son inconsistentes entre sí, son, perdonando la palabra, un verdadero mamarracho. Ahora, ¿no? Te quiero hacer un punto porque es muy interesante. De lo que se puede hablar, yo voy a decir, con gente del gobierno. Es muy difícil, Guadalupe y Gaby te lo van a poder dar con más detalle, porque hoy, ¿quién es Alberto? De los poquitos que han quedado. Pero cuando vos accedes a algunos de ellos, tienen la secreta esperanza de que esto aguante. O sea, que vos puedas estirar toda la situación hasta eventualmente octubre del año pasado y dicen, ¿aguanta la situación en estos términos? Te diría que es prácticamente imposible, digamos, porque la situación se va a ir deteriorando, de mi punto de vista, porque precisamente esas condiciones necesarias, que yo creo que nadie las puede discutir, para poder encarar esto de alguna manera diferente, no se cumplen. Entonces, pensar que un gobierno
que está partido, ¿no es cierto?, que hoy está mandado por Cristina con un esquema dogmático totalmente contrario a lo que poco propuso en su momento Batakis, lo cual anuncia un choque muy fuerte, a mi juicio, en cualquier momento, entre la ministra de Economía y la gente de Cristina, etcétera. Yo creo que pensar que esto va a aguantar es alucinarse directamente, porque no hay ninguna factibilidad técnica de que esto continúe. Sí, Guadalupe. Lo que los optimistas del gobierno creen es que hay que aguantar 35 días, llegar a septiembre, porque en septiembre habría menos gasto en dólares en energía y habría ingreso de dólares porque tendrían que estar liquidando cosecha el campo. ¿35 días no se aguanta tampoco? Puede ser, pero vos fíjate en qué situación de política económica estamos, que la gente que maneja, o teóricamente maneja el escenario y el mercado económico y financiero, piensa que tiene que esperar a 35 días para que le empiecen a liquidar, venga la lluvia, etcétera, etcétera. Estamos peor que a fines del siglo XIX, cuando la cosecha salvaba la balanza de pago. Entonces, aguantar ya, digamos, a ver, desde el punto de vista económico, de la teoría económica, que un ministro o el equipo económico salga a decir que hay que aguantar. ¿Qué es aguantar? ¿Y después qué? Total. ¿Qué van a hacer después? ¿Sabes qué? Me quedo muy impresionado con algo que estás diciendo, Diego, ¿no? Que la Argentina, por acción propia, no tiene grandes ventajas. En todo caso, es lo que recibe. Los commodities que suben, el miedo a China. Digamos, ¿ha perdido como relevancia el hacer de la Argentina o me equivoco? Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo y y subrayo, te diría, le pongo la firma al pie de lo que vos decís y de tu análisis. La Argentina ha perdido peso y credibilidad entre todos los actores relevantes, al menos de esta capital con los que yo estoy en contacto. Lo que sí la salva son todas cuestiones, como vos bien describís, exógenas. Claro. Precio de commodities, en lo político, la competencia estratégica con China. No es con Rusia, a diferencia de lo que muchos están creyendo en Buenos Aires. No es con Rusia, es la competencia estratégica con China. Exacto. ¿Por qué? Porque China ocupó espacios mucho más relevantes que Rusia y China es un rival estratégico mucho más pesado y preparado para enfrentar a los Estados Unidos a largo plazo que Rusia. Lo está demostrando en frentes sobre todo tecnológicos y sobre todo también, obviamente, en lo económico. La semana pasada estuve en un panel donde grandes personalidades de Washington se preguntaban públicamente y en serio, ¿qué economía es más grande? ¿La estadounidense o la china? Claro. Bueno, según cómo midas, según cómo la veas, podés llegar a decir que la economía china es más grande. Bueno, de eso están hablando realmente aquí cuando hablan de Argentina, la competencia con China y la relevancia de Argentina en ese contexto. Luis, preguntarte, digamos, en este contexto político que muy bien plantea Diego desde el exterior y que nosotros planteamos de acá, ¿quién toma una decisión? ¿Quién apoya a quién? Esto no sea. Yo lo veo a Vudú hoy salir a decir que hay que mandar a la policía a las cuevas y que está mal que Batakis se abrace con Cristina Georgieva. Digo, qué anacrónico, se pone blanco y negro, a mí me parece que no sale solo. Digo, en este contexto, ¿qué medidas podría tomar Batakis, no digo para mejorar, para al menos frenar la situación? Sí, antes de responderte, te diría que una observación sobre Vudú, que coincido que debiera estar preso todavía, pero segundo, más allá de que debiera estar preso, tiene un problema intelectual muy grave desde que fue ministro o de que se formó económicamente. Y específicamente lo que dijo la senadora, creo que es senadora, Diana Di Tulio, que lo mejor que podía hacer es no hablar más, diciendo que lo mejor o la indicación de ella, además de una ley de emergencia, de subsidio familiar, etcétera, iba a mandar policía, o lo mejor fuera policía. Es una ignorancia supina, digamos. Primero, porque para eso tiene que intervenir primero el Banco Central, que es la autoridad en materia cambiaria,
Y segundo, tengo una orden de un juez, digamos. Nadie puede disponer, vaya acá, vaya al canal, vaya vos a la también casa. te viene por el ataque de republicano y legalista. La verdad que traer invitados que se fijan en estos detalles... En estos detalles. Disculpame, ¿no? Pero digo, más allá de este tema, tiene razón está Silvia. bien, es un tema puntual. No, pero digo, tiene razón Silvia, no es el arbolito de Florida que le cambiará 4 turistas. Pero si no existe Hoy más se hace por teléfono. Pero, bueno, otra ignorancia. Y sumale otra ignorancia más, lo planteaba, si no me equivoco, ayer Diana Mondino en Twitter, diciéndole, cuando vos vas a frenar la oferta también de dólar blue, porque vos frenás la oferta, va a ser peor. Va a subir, el precio va a subir, porque cuando vas a la cueva no va tampoco la el que demanda quiere sigue existiendo. vender dólares. La ley de oferta y demanda Claro. No la han podido derogar. Están con voluntad de derogar. Pero la quiso derogar, pero no pudo. Pero ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿qué podría Batakis, yo no digo heroicamente ni para pasar a la historia, para contener esta situación? Yo creo que Batakis no tiene mucha posibilidad de hacer nada, digamos, porque está medio jugado ya esta primera vuelta. Yo te diría que repasemos las condiciones necesarias, qué es lo que hay que hacer. Bueno, tener acuerdo político, etcétera, un buen equipo. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer de inmediato? Es dar una clara señal de decir, no que voy a congelar el sector público, voy a disminuir el número de personal del sector público y voy a disminuir el gasto público en términos reales, que de paso es lo que le está pidiendo el fondo, que tiene que bajar el 8% en el segundo semestre. Entonces, tiene que haber acuerdo político, tiene que venir un equipo realmente de peso, tiene que haber un cambio fundamental en el error craso que tiene este gobierno de diagnóstico acerca de cuál es la causa de la inflación. Claro. Este gobierno sostiene equivocadamente y en contra de lo que piensa la academia hace más de 20 años, sostiene que la inflación en la Argentina no está causada por la emisión monetaria, sino que está causada por los especuladores, los agiotistas, los formadores de precios, etcétera. Y por lo tanto, la señora vicepresidenta, que es la que manda en público, dice que ella sostiene que el déficit fiscal no es causa de la inflación. Por lo tanto, siguen emitiendo. Entonces, no congelar el sector público, sino disminuir. Dar una clara señal de que se va a bajar el gasto público, que dicho sea de paso, desde el primer gobierno de Kirchner acá, incluyo la administración de Macri, el déficit fiscal pasó de 20 puntos del producto a 40, Claro. que son 80.000 millones de dólares por año que se gastan más en el sector público. Entonces tenés cambiar el diagnóstico, bajar el gasto público, dar esas señales, pero con el respaldo. Y eso tiene que tener un plan integral, además, monetario y fiscal. Bueno, Vudú le auguró mala cosa a la reunión de Georgieva con Batakis. Me gustaría, Guada, que compartiéramos con Diego qué va a hacer allí en los Estados Unidos Silvina Batakis. A ver, repasemos un poco. Tenemos una plaquita para contar las actividades. Bueno, la reunión que se estaba llevando a cabo con los funcionarios del Tesoro, esa ya se está llevando a cabo en este momento. A las 13, el almuerzo con el director para el hemisferio occidental. Después, a las 13:45, reunión con la directora Cristalina Georgieva. A las 18, director general de operaciones del Banco Mundial. Ahí también en el medio se cree que va a haber una reunión con el BID, y esto es importante, les decía, por los 500 millones de dólares que tendría que haber ya desembolsado el BID, y que es una de las cosas que Alberto Fernández iba a tratar con Biden de haberse logrado la bilateral que fue suspendida, que se iba a realizar mañana. Mañana mismo también la ministra va a reunirse con inversores estadounidenses, con analistas de Wall Street y con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así también con representantes de grandes empresas estadounidenses como Amazon, Chevron, General Motors, Google. Todo esto es mañana, o sea, mañana va a ser todo más sector privado, hoy todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales de crédito. Diego, para despedirte, ¿está previsto que tenga contacto con la prensa Batakis allí en los Estados Unidos? Por el momento no nos han invitado a nada, estamos pendientes de eso, insistiendo por supuesto con la unidad diplomática. Recordemos un detallecito, Guada, acordate que acá son las 11 de la mañana, así que todavía no salió a la reunión
al almuerzo que tenía previsto la funcionaria. Tenemos una horita de diferencia, un detallecito chico. Claro, el almuerzo viene después, pero la reunión con el Tesoro... Con la prensa, nos complicamos. La reunión con el Tesoro sí, esa que es previa al almuerzo. Sí, esa que empezaba a las 12, esa es la que te digo. Tenemos una horita nada más, así que debe estar terminando su reunión con el embajador Argüello. Recordemos también que la embajada argentina está muy cerquita de todas estas locaciones. Es todo un espacio muy acotado. Bien, bueno, estará aprontando su vestuario la ministra Batakis. Gracias, Diego. Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo para todos. Sos mala, Carola, te vi. No sé por qué. No sé por qué. Yo sí sé por qué. No faltes a la verdad, Luis. Veamos hoy el programa Carlos Pañi y el final whisky de Carola Gil. Vamos, estos datos que vemos, ¿no? El dólar blue, ya sabemos, ¿no? Pero digo, el contado con liqui y el dólar bolsa, que es el accesible, muestran una brecha increíble. ¿Por qué hay una obsesión del gobierno de decir no hay que darle bolilla a esta brecha? El dólar sigue siendo de 137,40. La explicación es muy clara, digamos, y que además, por ejemplo, el argumento que el dólar blue o el contado con liqui o el financiero no impacta en la economía real es directamente una burrada, digamos, ¿no? Porque quien está en el mercado sabe que esto pasa, sabe que provoca una disrupción en la oferta y en los precios. Entonces es muy difícil coordinar y mover todo este problema del escenario económico, ¿no es cierto? Claro. Un comentario más también de el riesgo país 1900 y pico implica que hoy el bono icónico de la Argentina, que es el Global 2030, está cotizando, creo que dijiste vos, 16. Abajo de 17, sí, superó la barrera. En Ucrania, en plena guerra, los bonos al mismo periodo de la curva, está dando un 28-30%. O sea, estamos más abajo, estamos en precios que está incluso abajo de la guerra y abajo del default. Entonces, no pueden llamarse la atención de que está habiendo esta brecha, que es del 160, y creo que es interesante en términos relativos mencionar que en el Rodrigazo, del cual estaba yo en pleno mercado, digamos, en el Rodrigazo el riesgo país llegó a 2.50, 2.60, wow. Es una situación, yo te diría, extremadamente complicada. Y por último, si quieres seguimos después, ¿por qué se tiene que preguntar el gobierno o la gente por qué el dólar se dispara, el dólar blue? Y dicen que es un mercado pequeño, bueno, eso nadie lo sabe, digamos, pero más allá de eso, yo creo que lo que tiene que saber el gobierno, y de nuevo otro error de teoría económica, es cuando vos tenés una corrida contra la moneda extranjera en contra, digamos, de la moneda doméstica, que es el caso de Argentina, se produce un fenómeno que está estudiado en los libros, que es básicamente lo que se llama la inversión de la curva de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que vos una curva de demanda normal, cuando baja el precio, cuando sube el precio, la cantidad de demanda baja. Es una curva de este tipo. Pero cuando se producen estas corridas, automáticamente es consecuencia de que se invirtió la curva de demanda. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor sea el precio del dólar, mayor es la cantidad demandada de dólar y ahí viene la espiral. Es el dólar pánico o el dólar nervioso, pánico, ¿no? Exactamente. Hay que dar vuelta a la curva de demanda. Y el sin techo, ¿no? El no encontrar el techo. Claro. Y que lamentable, y que yo lo digo hasta el hartazgo porque lo aprendí de los economistas, el techo de hoy es el piso mañana. O sea, en la Argentina nos hemos acostumbrado a esto, mal que le pese a Gabriela Cerruti. ¿Sos de los que creen que se puede desdoblar, que convendría crear un dólar más, no sé, el dólar chacarero, o directamente dejar un dólar oficial para actividades específicas que el gobierno diga y todo el resto liberarlo? Yo estoy en contra primero de que haya 25 tipos de cambio, cosa que somos otra vez récord en el mundo. Tenemos el dólar MEP, el contado, el blue, el oficial, el chacarero, la tarjeta, etcétera. Más todos los que son con las distintas retenciones. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena desdoblar el tipo de cambio? Yo te diría que cualquier cosa que hagas con el tipo de cambio, si no va acompañada de un plan, como decíamos antes, por lo menos con esas mínimas guidelines de lo que va a hacer el gobierno, es estéril, digamos. Pero lo que sí sé es que el dólar no puede tener una brecha del 160%. Llegado el caso, yo creo que el plan que hay que tener, como mínimo, como condición necesaria, también tiene que tener no un doble cambio, un libre cambio, de explotación libre.
Claro que para eso, bueno, tendrías que ver las reservas, pero... Lo que pasa es que si hoy liberás, vos te atreves a decir, si hoy liberases, si hoy vos liberás, ¿te atreves a decir a cuánto sería el...? Va a estar menos que el Blue ahora seguro. Seguro porque liberás oferta, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que, de nuevo, si vos no tenés un plan, cualquier medida que vos tomes de devaluación o de flotación, se te va a complicar. Para eso... Para ese plan tenés que tener un acuerdo con el fondo. Ahora, mi pregunta es, empezamos a ver, y uno lo dice con respeto, con cuidado, nosotros somos los dos más viejos acá, Luis, acá son todos de 25. Sí, son mucho todos más tienen jóvenes. 25 años en este equipo. Sí, me imagino. Pero sí. quiero decir, cuando decís hay faltantes de productos en los supermercados, viste, parece que estás alentando no sé qué cosa. Por eso lo digo con cuidado. Pero hay faltantes. Y lógico. Hay faltantes. Me dicen que llegó el presidente de la Nación a la Casa de Gobierno. Son las 12:06. Está, Jan, perdón, Luis, ya te pregunto. ¿Jan, llegó el presidente a la Casa de Gobierno? Luis, 12 del mediodía y 6 minutos, acaba de ingresar hablando por celular. Llegó en automóvil, no llegó en helicóptero el presidente de la Nación. Sí, estamos trabajando en vivo aquí en la puerta de la Casa de Gobierno. Comenzó la reunión en Washington de Silvina Batakis con el secretario, ¿sí?, del Tesoro de allí de los Estados Unidos, que después se va a reunir con Kristalina Georgieva, que mañana va a continuar su agenda con inversores y con una cúpula de argentinos que están en los Estados Unidos. Todo esto monitoreado por el presidente de la Nación. En consecuencia de los resultados de Silvina Batakis en los Estados Unidos, se presume, Luis, según las fuentes que me informan de Casa de Gobierno, que recién ahí el presidente, si tiene el respaldo del Fondo Monetario, puede empezar a evaluar algunas medidas. Gracias, Jan, ya volvemos. Yo te decía, empieza a ver, está faltante algunos productos, algunos porque dicen que no pueden producirlo, otros porque retraen, porque no saben cuál es el precio. ¿Qué escenario ves ahí? El escenario, de nuevo, es lo que iba a pasar. A partir del error de diagnóstico de la inflación, que piensan que no es un tema de emisión monetaria, sino que es un tema microeconómico de formación de precios, y que los culpables son los que, cuando se les viene el aumento del costo, tienen que aumentar el precio. Entonces salen con este tema que ya del Código de Hammurabi para acá, hace 3.000 años no funciona, que es el control de precios. Claro. Cuando vos controlas los precios, vos no podés ajustar por precio y cantidad. Si a vos te ajustan el precio, vos tenés que ajustar por cantidad. Y para eso entonces aparece lo que hemos vivido, nosotros que hemos vivido bastante, el desabastecimiento, que se agrava ese desabastecimiento del control de precios con esta brecha fenomenal que hay del tipo de cambio, que no sabes a cuánto vas a poder reponer la mercadería y por lo tanto hay disrupción de oferta. Y entonces no tenés que llamarte la atención. El escenario es, si siguen con este tema, bueno, va a haber cada vez más desabastecimiento. Y cuidado con la suba de precios, que está medio ahí, es un tema que está flotando, que para mí es mucho más peligroso que una crisis económica, que es la crisis social. Un país que tiene más del 50% de pobres, que son personas, grupos familiares que tienen ingresos menores a 100.000 pesos, pero dentro de todo tenés un 10% de indigentes, es más grave todavía, porque hay 5 millones de personas que en Argentina, el pobre, digamos, tiene limitaciones. El indigente no tiene la alimentación suficiente. Entonces, ¿cuál es el límite, pregunto, de una familia que no puede alimentar a sus hijos adecuadamente? Obvio. Sí, última decisión. Sí, no, y ese punto de la inflación, Luis, porque aparte de esto decías de los controles, el fin de semana salieron de nuevo a fiscalizar y lo difundieron desde el Ministerio de Economía, que esa era su política. Esa inflación que se espera que en julio llegue a superar el 8% y hay que ver cómo sigue, ¿cómo afecta también a todo el resto de las variables? En el sentido de la segmentación que se anunció de tarifas, cómo ya queda de nuevo atrasada las tarifas, cómo el mismo dólar va quedando atrasado ante una escalada inflacionaria. Sí, está muy bien la pregunta, porque ese escenario cada vez se complica más. Mirá, en la historia, porque para algo sirve la historia política, la teoría política, en los populismos como el de Argentina, que tiene distintas etapas, ¿no es cierto? Hay la primera etapa, que hay dinero, que sigue la fiesta y eso. Cuando se llega a esta etapa, que es una etapa en la cual el desequilibrio macroeconómico en general, la inflación, el tipo de cambio, las tarifas, etcétera, claramente la historia demuestra que hay dos caminos. Un primer camino es que cambien las políticas, y las políticas no van a cambiar. Si las políticas no cambian, como pienso que no están cambiando,
las medidas se van radicalizando, o sea, cada vez hay más control, más autoritarismo, más arbitrariedad, etcétera, etcétera. Cuando viene mayor radicalismo, hay dos alternativas. Una es que el gobierno no puede continuar institucionalmente. Y la otra es que se siga radicalizando cada vez más y cae en una autocracia. Claro. No lo digo que pase. Yo digo lo que demuestra la historia y la teoría política. Bueno, hablanos para despedirte. De verdad nos cuesta un montón el tema de la economía, pero vemos el día a día. Primero, ¿ves un escenario de una inflación de cuánto? No te puedo decir porque no sé cuántas macanas más van a seguir haciendo. Claro. Pero con estas macanas nomás estás en el 90-100%, porque es como decía, digamos, vos tenés acá todo un problema de precios relativos destrozados. La nafta, las tarifas de gas, electricidad, etcétera, los controles de todo tipo. Entonces, en algún momento, no te digo que soy un Rodrigazo, pero por ahí vamos a andar, el sistema no da más. O sea, o te ajusta el mercado o ajustas vos. Entonces, o cambian y dan un plan, unas medidas coherentes y no parches. No se puede tapar el sol con las manos. Bueno, evidentemente con un dólar que se dispara y una brecha que se dispara y demanda que supera largamente la oferta de bienes, por las dos cosas, por el control y por la disrupción que hay, bueno, la inflación va a seguir creciendo. O sea, este año no creo que baje de 90 a 100%, salvo que continúen con estas macanas en el cual ya... Ahí ya se ojo que la curva de la inflación está muy estudiada también, ¿no? Se acelera y se va. Luis, gracias. A ustedes. Un placer verte. Por favor. Vamos a contar un poco de información.